Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera clase del segundo semestre. En esta oportunidad vamos a tener que retomar contenidos que veníamos viendo al terminar el semestre pasado. El semestre pasado alcanzamos a ver algo de reproducción humana, vimos ciclo menstrual, vimos dentro de este ciclo menstrual vimos el ciclo ovárico, vimos el ciclo uterino y entendíamos cómo el cuerpo de la mujer se preparaba cada cierta cantidad de días para ver si ocurría la fecundación y ver si quedaba embarazada. Lo que vamos a ver hoy día es básicamente anatomía de los aparatos sexuales. Lo que vamos a ver también es cómo son los gametos del hombre y la mujer. Y también vamos a ver cómo es el desarrollo embrionario una vez que se produce la fecundación. Todo esto en el cuerpo humano. ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día, precisamente como les contaba, era conocer los gametos de la reproducción humana, conocer también al principio, vamos a conocer las ciertas partes, las partes más importantes de los aparatos sexuales masculinos y femeninos, o del hombre y la mujer. Y vamos a ver los procesos o el proceso de desarrollo embrionario a grandes rasgos para que entendamos cómo es que la vida surge a partir de una célula y se convierte básicamente en todos los tejidos que sustentan la vida humana y que tiene una guagua al nacer, ¿no? Así que, bien, este esquema, el de abajo ya lo había mostrado. Es un muy buen dibujo, creo yo, que muestra absolutamente, creo que la gran mayoría de las partes del aparato sexual femenino. El de arriba es un corte de este mismo sistema, pero es un corte. Se los muestro básicamente porque va a ser complementario a lo que yo les voy a estar contando. Bueno, del sistema sexual femenino podemos considerar dos cosas. Tenemos una parte que es externa, que es la menor proporción de este, pero que se logra ver a simple vista por fuera, y tenemos una gran mayoría de órganos y tejidos que están de manera interna. De las partes externas, básicamente tenemos son los recubrimientos de piel, estos son los labios mayores, por dentro tenemos pliegues no es de piel como la que conocemos nosotros, pero son pliegues también, que son los labios menores, que básicamente van a estar recubriendo, van a estar protegiendo la entrada de la vagina, que es básicamente este canal, es como un tubo hacia adentro, ¿ok? Que va a tener como único fin conectar el útero con el exterior. ¿Ok? Am, Algo importante de notar es que el orificio de la vagina está más abajo, si lo ponemos desde este punto de vista, que el orificio de la uretra, que es por donde sale la orina. Y un poquito más arriba de este orificio de la uretra va a estar este órgano que es el clítoris, que es básicamente el símil al pene, solamente que obviamente es mucho más chico, que es el órgano, ah, el único órgano en el cuerpo humano que solamente está destinado para entregar placer. Tiene una cantidad, millones de terminaciones nerviosas para este mismo proceso. Se le alcanza a ver simplemente una punta de lo que es este órgano de manera interna, y es como lo que se podría apreciar desde afuera. Hacia adentro, entonces, como les digo, de manera interna, tenemos este canal que es la vagina, un canal de una alta musculatura, ¿sí? Básicamente tenemos que entender que por aquí, en el caso del parto, va a pasar una guagua, así que tiene que ser resistente, tiene que ser elástica, y, y la musculatura que tiene le va a permitir hacer eso. Bueno, al final de este canal vamos a tener el cuello uterino, que es básicamente una pequeña entrada hacia lo que va a ser el útero. Nosotros ya más o menos habíamos hablado acerca de este órgano, que es básicamente donde se va a implantar este nuevo cigoto, este nuevo vida que viene en camino a partir de la fecundación. De hecho, por eso escogí esta imagen de arriba, porque me va a permitir entender cómo el útero es por dentro, por qué, por qué se engrosa y qué es lo que cae precisamente en la menstruación. Es este tejido esponjoso, que es el
endometrio, que es la capa más interna del útero. Y bueno, el útero, entre comillas, de forma constante, sin embarazo, a eso me refiero, tiene más o menos el tamaño del puño de la persona, de la mujer de la que estemos hablando. Esto obviamente es una proporción, no es necesariamente el tamaño específico, pero se acerca bastante. Por lo tanto, quiero que entiendan que es un órgano bastante pequeño, pero al igual que la vagina, es tremendamente elástico, o sea, se va a agrandar lo suficiente como para que pueda eh, no tan solo sobrevivir, sino que crecer y desarrollarse un feto de fácilmente 50 centímetros, así que debe ser muy elástico. Y bueno, hacia cada lado, hacia la izquierda y a la derecha, vamos a tener canales de los que también hemos hablado, que se llaman oviductos o también llamados trompas de falopio, que en su finalidad va a ser soportar eh, los ovarios en su extremo, después de una pequeña curva. Y estos ovarios básicamente van a ser las gónadas de las mujeres. Básicamente va a ser donde se van a producir hormonas sexuales, donde se van a desarrollar y a producir los gametos de la mujer. Y, y eso obviamente va a ser un sitio muy importante, no tan solo para la pubertad ni el desarrollo, sino que en la capacidad de reproducción de esta persona. Sí, a la izquierda le dejo anotado como una lista de los probablemente órganos más importantes de los que se puede mencionar en el aparato sexual femenino. Creo que lo importante es entender que el más conocido probablemente sea la vagina, pero sin embargo la vagina en términos biológicos no es nada más que un conducto que conecta el útero con el exterior. Aquí realmente creo yo el órgano que debiera tener un mayor protagonismo cultural y social deben ser los ovarios, que son básicamente los que tienen el trabajo hormonal y de producir los gametos. Tal vez el útero también, porque obviamente tiene una finalidad reproductiva bastante importante. Pero bueno, ahora esto no se lo había mencionado porque la fisiología, perdón, la anatomía femenina la habíamos visto al ver ciclos menstrual, la masculina no, ni siquiera la habíamos visto. Eh, en términos concretos, vamos a seguir un cierto recorrido. Tenemos acá los testículos que son básicamente del mismo porte que los ovarios, solamente que estos están, si bien de forma interna, salen de lo que puede ser el núcleo del cuerpo, el torso del cuerpo o la parte baja del cuerpo, sino que salen. Eso obliga a la piel a crear bolsas de piel donde poder almacenarlos, donde poder guardarlos. Algo importante de esto es que la bolsa de piel con la que recubre el testículo se llaman escrotos y por dentro está el testículo. El testículo, como les digo, similar al ovario, aquí va a ser donde los hombres van a empezar a producir sus hormonas en la pubertad y donde van a empezar a producir también espermatozoides, que son sus gametos. Bueno, a partir del perdón, a partir de los testículos tenemos el epidídimo, que es una cierta, cierta especialización de un canal que va a permitir recoger los espermatozoides que se están produciendo en el testículo y los va a llevar gracias al conducto o al canal deferente hacia a través, va a darse una vuelta por arriba de la vejiga. Fíjense que en ambos diagramas se va a dar una vuelta por arriba de la vejiga, pasa por atrás y en el momento, y este es un punto muy importante, va a llegar un momento en que el canal deferente se va a unir con lo que va a ser la uretra. Por lo tanto, desde este punto en adelante, el canal de salida siempre va a ser la misma, la uretra. ¿Y a qué me refiero con el canal de salida? Me refiero al canal de salida de los espermatozoides y también al canal de salida de la orina, porque va a estar aquí contenida en la vejiga. En este punto tenemos a un órgano muy importante que es la próstata, tenemos la vesícula seminal, podemos mencionar también las glándulas de Cooper. Todas estas vesículas van a estar encargadas de producir líquidos que van a estar acompañando a los espermatozoides. Estas tres vesículas en términos generales producen cerca del 95% del semen, por lo tanto, si lo queremos ver en términos cuantitativos, o proporcionales,
En el semen, en verdad, es re poco el porcentaje de espermatozoides que hay. Es más bien un líquido que contiene diferentes azúcares, básicamente, como para permitirle a los espermatozoides moverse y tener energía suficiente para hacer el recorrido que van a tener que hacer después. También líquidos que van a tratar de amortiguar el pH de la vagina para que los espermatozoides no se mueran con tanta facilidad. Y bueno, como les conté, de aquí en adelante es solamente un canal, es la uretra, que va a salir desde la base obviamente de la vejiga, se va a unir con el canal deferente y va a salir por el pene. Puntos importantes es que el pene tiene un cuerpo cavernoso que es el que le permite agrandarse o erectarse, que se llena de sangre básicamente y eso es lo que permite su cambio de forma y eso. La piel que lo recubre se llama prepucio, la parte de arriba se llama glande, que es como la parte superior que normalmente está al descubierto en las personas que son circuncidadas. Y principalmente eso, como se podrán dar cuenta, probablemente se ve bastante más simple que la fisiología femenina, pero es que el cuerpo del hombre, o al menos la anatomía del hombre, está más preparada como para la expulsión de los espermatozoides antes que el producirlos y el poder guardar y mantener y producir vida. Así que puede ser una explicación de por qué también se ve y es más simple, creo yo. Igualmente, a la izquierda les coloco la lista de lo que para mí parecer pueden ser los órganos o tejidos más importantes. Les hago una misma aclaración que con el cuerpo de la mujer. Eh, Recordemos que el cuerpo de la mujer, la vagina, es simplemente el canal que conecta útero con el exterior. En el caso del pene del hombre, que puede ser como el órgano más conocido popularmente, el pene no es más que un tubo que simplemente va a acercar los espermatozoides al útero. No tiene otro fin en el fondo, ¿ok? No participa mucho. Así que yo, al igual que en el caso de la mujer, entendería que los testículos debieran tener un rol un poco más importante dentro del conocimiento popular. Ah, sí. Bueno, en ambos sistemas yo les menciono la producción de gametos. Los gametos son estas semillitas que produce el hombre y produce la mujer, que en el momento de encontrarse luego de una relación sexual sin protección, pueden producir o pueden hacer la fecundación y comenzar la vida de una célula que va a empezar a dividirse, a dividirse, a dividirse y a crecer y a crecer, a crecer, y que, y que en 38 o 40 semanas posteriores van a producir el parto o la cesárea de un niño o de una niña. Bueno, los gametos, esto también los vimos en el chat. Los gametos son dos, obviamente los mencionamos, el ovocito en el caso de la mujer, una de las células más, la célula humana más grande, es visible a simple vista, la puedo ver como un pequeño puntito en la punta de un dedo. El espermatozoide, que por el otro lado es una de las células más pequeñas del cuerpo humano, que tiene como principal característica tener flagelo, tener esta cola que le va a permitir nadar, moverse. Recordemos que si bien los espermatozoides van a partir bastante más cerca, no en la entrada de la vagina, sino que hacia el fondo de la vagina, producto del acercamiento, que es el fin que tiene el pene, para el tamaño del espermatozoide, tener que recorrer el útero y parte de los oviductos es un gran esfuerzo, así que necesitamos de esa cola, necesita de esa cola y de estar bien formado. Hay muchos espermatozoides que tienen dos colas, dos cabezas y que evidentemente por una cuestión de selección van a ser los primeros en morir, en caer o no van a poder llegar fácilmente. Bueno, lo importante de esto es básicamente que el espermatozoide en su cabeza va a tener el núcleo, que es lo que verdaderamente importa del espermatozoide, y el ovocito es un poco más obvio y el núcleo lo va a tener dentro de lo que ya visualmente parece ser más una célula, ¿no? Cosas importantes del ovocito es que, bueno, aparte de ser muy grande, es que tiene la gran, 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 gran mayoría de
partes dentro de la célula. Obviamente aquí no las vamos a dibujar porque son muchas, pero tiene la gran mayoría de lo que necesita la célula para poder subsistir. Lo único que básicamente que le falta es como el núcleo del espermatozoide, pero por fuera tiene capas, que son básicamente como eh, checkpoints, son como puntos de seguridad que va a poner el ovocito para que solo pueda entrar un espermatozoide para poder fecundarlo. Bien. Normalmente la fecundación se produce en el primer tercio de las trompas de falopio, es decir, como justo después de la vueltecita que dan o sea, luego del ovario. Aquí volvemos a mencionar, aquí obviamente la figura se ve un poco mejor y mejor dibujado. Aquí tenemos en la cabeza, tenemos el núcleo, donde va a tener el material genético aportado por el papá biológico. Y tenemos arriba en la punta, tenemos una especie de casco que se llama acrosoma, y que en el acrosoma va a tener una gran cantidad de enzimas que le van a permitir al espermatozoide entrar y pasar uno de los puntos de seguridad que le va a poner el ovocito. Entonces la fecundación es el proceso desde el comienzo, desde el encuentro del espermatozoide, de los miles de espermatozoides que van a llegar, eh, con el ovocito. Puntos importantes: hay una baja probabilidad de que se pueda producir igualmente este encuentro, pero aún así ninguno de los espermatozoides fecunde. Es muy baja esa probabilidad, pero puede existir. O puede que haya fecundación, pero ya el tiempo en el que se hizo fue muy tardío y no se logre implantar bien en el útero. O puede que se produzca muy prematuramente y puede que este resultado, este cigoto y esta posterior maduración se implante en las mismas trompas de falopio, también produciendo un embarazo no viable. Bueno, en la gran mayoría de los casos, en todo caso, donde se produce un encuentro entre los espermatozoides y el ovocito, se produce una fecundación. Esta se produce por varias etapas. La primera es que el espermatozoide, solamente a punta de fuerza, comienza a romper y a tratar de entrar entre la primera capa, que se llama corona radiada. La corona radiada son una serie de células chiquititas, muy chiquititas, que están por alrededor como los guardias de seguridad del ovocito, pero la verdad es que son bastante débiles y los espermatozoides que están bien hechos, bien preparados, pueden entrar sin ningún problema. Luego viene la segunda parte, y es que entran en la parte de la zona pelúcida. En la zona pelúcida suceden varias reacciones. Las más importantes son las que vienen del acrosoma. El casco de los espermatozoides, como les contaba, tiene una serie de enzimas, de proteínas, que degradan la zona pelúcida del ovocito, como que la derriten, ¿ok? Como que la derriten, claro, podríamos decirlo así. Y además, esta interacción entre las proteínas del espermatozoide y de la zona pelúcida permiten el reconocimiento de gametos de la misma especie. ¿Por qué razón? Porque yo podría poner, por ejemplo, en el laboratorio, un ovocito de conejo con espermatozoides de, no sé, ballena, por así decirlo, cualquier animal hubiera servido, y, y algo evolutivamente hablando me tiene que decir, hey, no se puede reproducir un conejo con una ballena, es inviable, no se puede. Bueno, es este el paso en el que me dicen no se puede. Es el paso de la introducción del espermatozoide en la zona pelúcida. Bueno, luego de que se mete en la zona pelúcida, lo más probable es que en este punto sí ya solamente un espermatozoide lo consiga y entre, o la cabeza del espermatozoide entre al ovocito, libere su núcleo y los núcleos se fusionen. En el momento en que la cabeza y el núcleo entran al ovocito, se produce un proceso que se llama bloqueo de la poliespermia. Esto significa que el ovocito va a blindarse, va a impedir que otro espermatozoide entre, ya que por una cuestión obvia, el ovocito y el espermatozoide tienen los juegos necesarios para producir la vida de una persona. Si sumáramos un segundo espermatozoide, tendríamos tres juegos, dos espermatozoides y un ovocito, y eso produciría algo inviable que el cuerpo reconocería como anómalo, como anormal, y lo terminaría abortando de forma espontánea. Aunque esto ocurre en bajas
puede ocurrir en bajas posibilidades, puede ocurrir igualmente la poliespermia. Pero, insisto, el ovocito tiene todo un sistema para bloquear la poliespermia y permitir que la fecundación sea solo uno a uno. Bueno, una vez que tuvimos la fecundación, recuerden, normalmente es en la vueltecita o después de la vueltecita, comienza un reconocimiento de esta célula un reconocimiento, un desarrollo de esta célula, y lo que hace, como es tan grande, porque recuerden que el ovocito era muy grande, lo que comienza a hacer esta célula es empezar a dividirse, a dividirse, a dividirse. Y con el dividirse no me refiero a que empieza a cortarse a la mitad, sino que una célula se convierte en dos, pero por una cuestión física, si yo soy de este grande y quiero dividirme en dos, tengo que darle la mitad a cada una. Y esas mitades se van a volver a dividir cada una en dos y a cada una le va a tocar la mitad, y la mitad, y la mitad, y la mitad. Y va a llegar un momento en que en verdad en el tamaño no hemos aumentado mucho, pero tenemos muchas células. Y este estadio, que ya es como llegando al final del oviducto, al final de la trompa de falopio, se va a conocer como mórula, porque verdaderamente es como una mora. Ah, se me había olvidado un término muy importante. El cigoto es esta célula, es la primera célula, de hecho, que se produce luego de la fecundación. ¿Ok? Se produce la fecundación, se unen los núcleos y esa célula se llama cigoto. Es la primera célula que le dio origen a usted, a mí y a todas las personas. Cigoto. Obviamente, lo único que diferencia el cigoto que me dio origen a mí del cigoto que les dio origen a ustedes es el material genético. ¿Ya? Pero en términos claros, cigoto es la primera célula de un nuevo individuo. ¿Ya? Bueno, entonces 2, 4, 8, 16, 32, empieza esto con las potencias de 2 y nos encontramos al final con el estadio de mórula, porque realmente es una mora. Luego, la mórula comienza a tener una división diferencial y fíjense que empezamos a tener un cierto grupo de células en el medio. ¿Ok? Empezamos a tener un cierto grupo de células al medio y el resto es como una especie de cáscara. ¿Ok? Una especie de cáscara hueca, si lo queremos ver así. El asunto es que este estadio, en donde las células se disponen de una manera muy particular, insisto, la idea es como dejando un grupo de células al medio y el resto es como una especie de cáscara, se llama blastocisto. Y es el blastocisto el que va a caer en el útero y se va a poder implantar de una buena manera. Recordemos que en el momento en que se implanta este blastocisto, inmediatamente la mujer empieza a producir y a entender y a manejar un sistema diferente, porque desde este punto podríamos decir que la mujer ya está embarazada, desde la implantación, ¿ok? No desde la fecundación, porque pueden darse los casos extraños en que la fecundación se haga muy tardíamente y no se pueda implantar bien, ¿ok? Necesitamos que caiga al útero un blastocisto preparado. Entonces se va a implantar en el endometrio, la capa interna del útero, ¿sí? Bien, esto sucede en 6 días, desde la fecundación hasta la implantación. 6 días, 6-7 días. Eh, en términos prácticos, una mujer que se embaraza supuestamente, de acuerdo a sus cálculos y su forma regular del periodo menstrual, el día que le debiera llegar, y que evidentemente no le va a llegar porque está embarazada, si ella se hiciera un test de embarazo, probablemente ya saldría positivo, porque ya ha estado varios días con una implantación efectiva. Por lo tanto, eh, no, si una mujer está como demasiado dudosa, demasiado nerviosa, demasiado estresada, perfectamente podría hacerse el test de embarazo al día siguiente del que por calendario le debiera haber llegado su menstruación. Bien, eso entonces se demora 1 o 2 días, perdón, una semana, ¿ok? Una semana. Aquí va a comenzar algo importante y es que ese pequeño grupo de células del medio del blastocisto va a empezar a desarrollarse de una forma distinta. Este grupo de células son los que van a dar finalmente origen al embrión.
El resto de la carcasa, de la corteza, como yo les dije yo, de la cobertura, no me acuerdo cómo les dije, va a dar origen al resto de los órganos. Por ejemplo, al saco, al líquido amniótico, al amnios, a la placenta, al cordón umbilical, etcétera. Es este grupo de células que estaba al medio, me voy a devolver, es este grupo de células que aquí estaba como más rosadito, el que va a dar origen finalmente al embrión. Y aquí es básicamente una línea de tiempo, es una línea de tiempo. Entre el primer mes y el segundo mes vamos a comenzar a tener brotes de brazos, nuestro corazón va a empezar a latir. Este corazón evidentemente no tiene todas las estructuras de corazón, no tiene, la sangre todavía no está, es sangre realmente, pero empieza a haber un cierto bombeo de líquido a través de este embrioncito. Se empiezan a formar los órganos más importantes, en términos generales. En este momento tenemos más o menos un embrión de un tamaño de un grano de arroz, más o menos. De las semanas 5, 6, 7 y 8, esto empieza a crecer, había un mayor desarrollo de los órganos, estos bracitos quizás podemos empezar a ver pies y manos, no dedos, pero sí pies y manos. Fíjense que en la semana 6 empezamos a desarrollar los pulmones, sin embargo, van a ser los últimos órganos en estar listos, porque como vamos a estar en el líquido amniótico, no podemos respirar agua. Los pulmones recién parten funcionando en la primera bocanada de aire que tomamos luego del parto o luego de la cesárea. Eh, bueno, y al final del segundo mes podemos tener ciertas características de ser humano, empezamos a tener cavidades que luego van a ser nuestras orejas, etc. Y en este momento tenemos un embrioncito del tamaño de un grano de choclo, quizás un poquito más grande. Luego tenemos en el desarrollo desde el segundo mes en adelante, ya obviamente desarrollos de tejidos y órganos más específicos. Algo importante es que de estos primeros 2 meses todos tenemos un desarrollo sexual muy femenino, muy de mujer. Y es por eso que las pruebas de ver qué sexo tiene la guagua no tienen sentido hacérselas antes del tercer mes porque todos vamos a salir como medios mujer, ¿sí? Lo único que se va a ver básicamente es como un pequeño tajito. Y la verdad es que este desarrollo diferencial recién viene a suceder como al tercer mes, al segundo mes y medio, ¿ok? Semana 10, semana 12, por ahí. Y es ahí en donde si es que este embrión o esta guagua puede ser, va a ser hombre, es donde van a bajar los testículos y van a salir formando las bolsas que dijimos que se llamaban escrotos. Eh, si no, básicamente la apariencia queda muy similar a lo que venía haciendo y obviamente ahí las personas encuentran que puede ser una mujer. Eh, bueno, eso, finalmente lo que va a ir sucediendo de aquí en adelante es un desarrollo de más órganos, de más tejidos, a medida que vayamos aumentando, sobre todo, eh, ¿cómo se llama? En las últimas semanas, 27 a la 30 y tanto, eh, tenemos nuestro cerebro funcionando en casi su plenitud. Es por eso que estas guaguas pueden responder a estímulos, pueden responder a voces conocidas, a sonidos conocidos, pueden responder a juegos, pueden responder si es que tienen, por ejemplo, a un hermano, un mellizo, un gemelo, pueden jugar con él, pueden moverse, pueden patear. Básicamente son respuestas mínimas, pero que requieren un cierto proceso cerebral que para este estadio es importante. Eh, y, y eso. Bueno, finalmente, hacia la semana 38 ya debiéramos cumplir el desarrollo general del feto, de la guagua ya. Y algo importante es que a partir de la semana 12, más o menos, ya podríamos asegurar el embarazo. Los primeros 3 meses son muy complejos, son muy delicados. Cualquier desequilibrio hormonal puede significar el aborto espontáneo del embrión. Y
Y claro, todo se estabiliza, se normaliza más o menos después del tercer mes, que es donde parte funcionando la placenta y que ella toma el control del embarazo. Bueno, finalmente, así es como nace una guagua, ¿sí? Obviamente desde un punto de vista biológico. Eh, ahora, tener una guagua o no es un proceso biológico, pero dentro de lo que puede ser la sexualidad, dentro de lo que puede ser ah, la responsabilidad de ser buenos padres, no escapa a lo biológico. Y aquí obviamente tiene que ver con los derechos de los niños, tiene que ver con los derechos de las personas, y tiene que ver con qué es lo que quiero yo como papá, como mamá, y obviamente qué es lo que se le debe administrar a esta nueva vida. Lo importante es que la maternidad y la paternidad son constructos culturales, básicamente, de lo que la mamá le debe entregar, de lo que el papá debe entregar. Creo que es importante entender que ambos son partícipes de la crianza del niño y las cosas más importantes que necesita es el amor, la protección, la alimentación, la educación. Y con educación no me refiero a los contenidos que ustedes reciben en el colegio, me refiero a valores, me refiero a enseñanzas culturales también, me refiero a cómo pensar, a cómo cuestionar, a cómo ver la vida, ¿ok? En esos términos globales y generales de educación. Por lo tanto, el ser padres responsables no va en si es que usamos o no un método anticonceptivo, va en un tema de cómo construimos esta nueva vida, porque formar la vida es un proceso biológico. Ahora, educarla y formarla es un proceso muy distinto, que tiene que ir de la mano por obligación con los derechos de los niños. Ah, tenemos que entender que los niños deben expresarse, necesitamos protegerlos, educarlos, asegurarles una vida sana, segura, prestarles atención. Y algo importante, si bien es cierto, hay un montón de derechos, también los niños debieran tener, o sea, tienen deberes, que son las cosas que deben hacer los niños, respetar a los padres, bueno, probablemente los deberes siempre van a responder a un derecho, ¿sí? Si bien yo tengo un derecho a la educación, también tengo el deber a educarme. Bien, entonces finalmente quiero que entiendan que no quiero mezclar peras con manzanas. Una cosa es lo biológico de cómo se forma la vida y lo otro es la parte psicológica y cultural de cómo la formamos después de que nació. Así que voy a volver a tocar un tema importante de la planificación familiar. Esto es muy importante. Cuando estén en segundo medio lo van a volver a ver. Ah, da lo mismo que prueba den al final de cuarto, si es que existe alguna prueba, van a preguntarles acerca de este tema porque es muy importante. Probablemente cuando ustedes sean adultos, este tema va a adquirir una relevancia mayor todavía debido al control de la natalidad y al control de la fertilidad. Algo importante es que hay dos tipos mayoritarios de métodos anticonceptivos. El primero es el método natural, que básicamente se encarga de monitorear casi día a día el estadio fisiológico de la mujer. El método de Billings es básicamente un método que está analizando la mucosidad vaginal cervical y en el momento en que la mucosa está pegajosa, significa que la mujer está en días fértiles. El método del ritmo es el método que vimos la semana o antes de las vacaciones, que es el método del calendario, que técnicamente se llama método de Ojinos-Knaus. Y finalmente está el método de la temperatura basal, ya que cuando una mujer ovula, su temperatura basal, su temperatura corporal, aumenta a unos 0,2 grados Celsius. Es poquito lo que aumenta. Pero si una mujer está monitoreándose día a día, hora a hora, puede notar quizás este aumento de temperatura y entender que ahí está ovulando y entender que, vale, si está ovulando o se cuida o tenemos la relación sexual sin protección, si es que obviamente no queremos o sí queremos tener la guagua respectivamente. Y obviamente están los métodos artificiales, se llaman artificiales porque obviamente aquí hay un, ¿cómo se llama?
Aquí hay un agente exógeno, hay un agente extraño, nuevo, que no salió de la naturaleza, que va a impedir, obviamente, la fecundación. Primero están los métodos de barrera, que es básicamente el impedir que los gametos se encuentren. Aquí tenemos obviamente los preservativos, masculino y femenino. Tenemos el diafragma, que es esta como especie de tapón que se pone las mujeres en el cuello uterino, digamos en el cervix. Están los intrauterinos, que son las T de cobre o pueden ser unas T hormonales, etcétera. Están los dispositivos hormonales, que pueden ser las pastillas anticonceptivas, que son las más famosas. Estas pastillas hoy en día, de hecho, se venden en formatos como parche, como implante subdérmico. Uh, hay un montón, hay un montón. Y obviamente están los quirúrgicos, que son los más efectivos también, que es básicamente la vasectomía, que es cortar el conducto deferente a la salida del testículo para que básicamente no vayan espermatozoides en el comienzo de la preparación, digamos, del semen. Y la ligadura de trompas, que es básicamente un corte y un posterior nudo en los oviductos, cosa de que cuando se produzca la ovulación, el ovocito no termine su recorrido por las trompas. Esto obviamente también va a impedir que se encuentren los espermatozoides con el ovocito. Bien, finalmente todos esos métodos anticonceptivos son para impedir la fecundación. Algo conversamos de esto en el chat. Lo importante de esto es que van a tener los conocimientos para que ustedes formen su criterio respecto a cuándo parte la vida, a temas tan delicados como desde qué momento podemos considerar vida humana, conciencia humana, un aborto, temas complejos obviamente socialmente, como estos, solamente pueden ser bien analizados y bien tomados o sea, teniendo detrás la información suficiente. Bueno, ahí están con mayor clasificación los métodos anticonceptivos, arriba los de barrera, abajo están los hormonales y finalmente los quirúrgicos. Lo importante de esto es que también va acompañado con su eficacia, que es básicamente el porcentaje de... o sea, la eficacia de un método anticonceptivo habla acerca de cuántas mujeres se embarazaron usando exclusivamente este método anticonceptivo, creo que en un primer año, en un año completo. Eh, Eso. Bueno, espero que con esta sesión hayan aprendido más. Si tienen dudas, obviamente las vamos a hablar en nuestro horario de chat. Esta semana les voy a mostrar un video acerca del desarrollo embrionario eh, con un sonido épico. Y eso, nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Este video en verdad está muy largo, así que espero que lo puedan ver. Si no, nos quedaremos con el video hasta la siguiente actividad. Cuídense mucho, que estén bien. Chau, chau.